ya has tenido esa conversación con tu esposo o también con tus hijos, con tu entorno, respecto a los trámites legales antes de, en caso murieran? No, no lo he hecho. Sin embargo, en mi entorno familiar, que es una familia grande, hay muchas personas muy mayores, ¿no? Claro. Y aquellos que no tuvieron la previsión de dejar todo por escrito o revisar su documentación, hoy tienen serios problemas para poder gozar de los bienes que tendrían que haber heredado, ¿no? Correcto. Es un problema. Alguna vez cuando yo planteé esa conversación, Ya. ¿no?, con las personas más grandes de mi familia, la respuesta fue: ya me estás matando. No. Y era como, no te estoy matando, te estoy sugiriendo que le dejes todo ordenado a mis primos, a tus hijos. A mí no me importa, yo yo ni un centavo pero primero no me corresponde, y si te da la gana de dejarme, gracias, pero es que no calculan. hay una interpretación completamente distorsionada. Y es totalmente, lo que dices es cierto, uno empieza a pensar, seguramente quiere, pero no. Es que no saben lo problemático que puede ser algo tan sencillo como una letra distinta en un nombre. Por ejemplo. ¿No? Bueno, entonces vamos a conversar con la doctora Aida Parro, o Parró, no sé si Parró, ¿verdad? Claro. Aida Parró, abogada de familia. Sobre este tema, ¿qué documentos y trámites legales conviene tener en orden antes de fallecer? Bienvenida. Hola, buenos días. Acento en la O. Sí. Efectivamente, hay ese tabú, si se puede decir, acá en Lima, en Perú, que si tú pretendes de que la persona ordene sus documentos, porque realmente se vuelve muy engorroso después de que suceda algo con algún familiar mayor, no sé, pero la cosa es que cuando nosotros queremos, yo cuántas veces incluso con los amigos y familiares quieren hacer eso, me dicen: ya me quieres matar. Ya, Aida, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Tú, la abogada. No. Entonces, claro. Pero yo sí lo recomiendo vivamente. Es una cuestión de poder introducir ese tema para que la gente tenga conciencia que es mucho mejor hacer un testamento y librarse de muchos problemas. Por decirte, claro. Las personas, muchas personas tienen problemas con las actas de nacimiento o de partida de matrimonio de función de un nombre que no salió conforme a la partida. Entonces hay que hacer rectificaciones de partidas. Y yo siempre digo, por favor, revisen sus documentos y vean que sus actas, sus partidas están bien, porque después se vuelve una historia de 5, 6, 7 años. Dios. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos primero es cuando ya la persona ya falleció, murió, hay que tener su acta de defunción, su DNI, el acta de nacimiento de los herederos que hay, si hay hijos no de por medio, si la cónyuge está viva o el cónyuge, hay que presentar el acta de matrimonio, y todo eso tiene que revisarlo, sea un notario, sea un abogado, para ver que esto esté correcto, sobre todo los nombres y los apellidos. ¿Qué cosas no se admite? Ese es el lazo. Claro, y justamente, ¿no? Ahí en el tema de los nombres, ¿qué cosas se considera ya diferente? Por ejemplo, un espacio, una raya, por ejemplo, en el caso de mi apellido, que se puede escribir junto, separado, con raya, sin raya, o el cambio de una letra. Es una letra. Por ejemplo, si Marta, unos lo escriben con H y otros sin H. Pero si fue con H y no le pusieron, tiene que hacer una rectificación. Hay varios tipos de rectificación. Necesitamos, perdóname, necesitamos ir a un corte y luego volvemos y detallamos la conversación, la ampliamos, ¿sí? Y ustedes no dejen de llamarnos, que este es un tema muy importante. 212-40-90, 212-40-90, o mensajes de texto o de voz al 942-593-607. Documentos y trámites legales que conviene tener en orden antes de fallecer, antes de morir, antes de estirar la pata. Ahora seguimos conversando con la doctora Aida Parró, quien es abogada de familia, sobre todos estos documentos. Y ya nos estaba explicando, digamos, cuáles son los requisitos, qué cosa tenemos que tener al día. Los requisitos, al día es obtener la acta de función, el acta de nacimiento de los menores, si la cónyuge superstite tiene que presentar su acta de matrimonio. Y todo eso, como les estaba diciendo, hay que revisarlo, que no hayan errores ortográficos en los nombres o en los apellidos, que no vaya a faltar algún nombre, porque a veces
se comen los registradores algún nombre y entonces eso hay que rectificarlo. Muchas veces estas rectificaciones pueden ser administrativas en la misma RENIEC, no es costoso y es relativamente rápido en 2 meses que se puede hacer, ¿no? Cuando es más compleja la rectificación, evidentemente que se hace vía notarial o judicial. Una vez que se recaban todos estos documentos, hay que iniciar la sucesión intestada, ¿no? Puede ser notarial o judicial, ¿no? En este caso, cuando tienen todos los trámites y los documentos listos, se procede a la sucesión. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ya pasan 2 meses, uno tiene la sucesión, pero ¿qué sucede? Que comienzan las discusiones entre los herederos, si es que hay varios bienes, ¿no? ¿Quién va a repartir cómo se va a repartir? Esa es otra segunda etapa que yo aconsejaría que sería lo óptimo, es que sean adjudicaciones. Ahora, nos decía que en realidad son esos requisitos, tener todos los documentos y verificar que los nombres estén de manera correcta. De no tenerlo, hacer la rectificación. Rectificaciones administrativas que son las más rápidas en la RENIEC. Ahora, yo escuchándola me animo y digo, ok, sí, mejor es un testamento. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué debo tener en cuenta? Hacer un testamento es muy simple. Ir a un notario y declarar la voluntad de querer hacer un testamento. Entonces el notario, si eres mayor de 70 años, te va a pedir un certificado médico, psiquiátrico, de que estás en tus facultades. Y el notario también te hace un pequeño cuestionario, entrevista, pero normalmente no va a pasar absolutamente nada raro. Llevas tu DNI y la voluntad de cómo quieres dejar el testamento. Es tan simple como eso. ¿Qué no puedo hacer en el testamento? O sea, porque hay también una distribución. Hay una distribución. Lo que se puede es, por ejemplo, el tercio de libre disposición, dejárselo a quien usted quiera. Okay. Un amigo, un familiar, un primo, una institución, a quien quiera. Eso usted tiene el derecho a reservárselo y darle a quien quiera. Correcto. También puede decir, no lo uso, y todo pasa a los herederos, quienes sean, ¿no? Puede ser hijos, esposa, ¿no? De acuerdo a los porcentajes de ley. A los porcentajes, sí. Eso no necesita ponerlo. Simplemente lo más simple, un testamento es declarar, mis herederos son tal, okay, y punto final, y se evitan problemas. Pero uno podría decir, bueno, yo quiero que esto vaya para tal, esto para tal. También, pero ¿qué sucede si en el camino la persona decidió vender la propiedad? Porque sucede. Eso pasa. Entonces ahí se crea un problema. Entonces lo recomendable es no estar poniendo todas las propiedades, pero sí se puede también. Si tú lo quieres hacer, es mucho mejor ordenar. Si hay varias propiedades, hay varios herederos, para evitar problemas posteriores, porque se crean los problemas. Muchísimas familias, el 80% caen en los problemas de los pleitos, en las discusiones. ¿Quién se queda con qué? Que si tú más, que si tú menos, vienen las ambiciones después. Entonces, lo mejor es, si hay varias propiedades, decir ya, para tal, esta propiedad. Claro. Sería lo más práctico. ¿Uno puede actualizar el testamento luego? Lo hice el día 1 y al día 200 no quiero cambiar. Renovarlo, modificarlo, sí, incluso puedes revocarlo, decir ya no quiero más este testamento y lo revocas, sí se puede. Muy bien, tenemos llamadas telefónicas. Está con nosotros Teresa desde Surco. Bienvenida, Teresa. Buenos días. Buenos días. Sí, tenía una consulta. Si los familiares directos, es decir, mamá, papá, hijos, fallecen en algún evento, y tienen propiedades, ¿se puede hacer una declaración jurada simplemente que en caso que ocurra eso, a quién quién hereda los bienes, o tiene que ser también bajo un testamento? No, eso tendría que ser bajo un testamento, y si no dejan testamento es bajo una sucesión. Si los herederos murieron y dejaron hijos, son los hijos que pasan a ser los nuevos, o sea, los nietos de la persona que falleció pasan a ser los herederos, pero no se puede hacer ninguna declaración jurada. ¿Y qué pasa cuando uno tiene bienes y no tiene a quién heredar? ¿A dónde se van esos bienes? No tienes a quién heredar. A la beneficencia. La beneficencia es la que
toma conocimiento de esto y ellos disponen de eso, que es todo un trámite, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con las cuentas bancarias, por ejemplo, depósitos? No sé si tiene pues acciones. Claro. Claro. En el caso de ese, cuando una persona muere intempestivamente y no dejó testamento, probablemente queden ahí perdidas si es que no hay ningún otro heredero o que no saben que hay esas cuentas. ¿Y no hay un quedan documento perdidas. que yo pueda pedir a...? Sí hay. Hay un sistema que tú puedes pedir, ¿no? Que verifiquen si hay seguros. Como heredero, claro. Como heredero puedes pedir si hay seguros, AFPs y todo ese tipo de cosas. Puedes solicitar a un organismo y ellos te van a dar el listado. Correcto. El listado si es que hay, sobre todo seguros de vida, esas cosas, sí. Qué importante tener todo en orden, Ok, ¿no? muy amable, gracias. Gracias, Teresa. Muchas gracias. Queremos agradecerle, doctora, por esta actualización también en temas que son tan importantes que a veces pueden ser fastidiosos, pero hay que hacerlos. Nos queda clarísimo que lo mejor es tener claro los documentos y tener un testamento hecho a tiempo. Así es.